Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, quiero agradecer tu presencia en este vídeo, en esta presentación que voy a hacer del primer capítulo del dolor como oportunidad. Si te fijas atrás, tengo de fondo la imagen de un hombre y de una mujer con cicatrices, fisuras. Es un kintsugi, ¿vale? Hecho por inteligencia artificial, con el pequeño prompt que les mandé a hacer, porque me ha parecido que podía representar claramente lo que nos sucede cuando tenemos dolor. El dolor que sea, estamos rotos. ¿Podemos pegar los pedazos? ¿Seremos como antes, como siempre? No, no es posible. Pero quizás, y muy posiblemente, seamos más fuertes. Mira, voy a compartir contigo mi pantalla para dar comienzo a esta presentación. Vamos a hablar un poco de todo esto que te pongo aquí y empezaremos con la definición de la IASP, que es un organismo internacional que definió el dolor ya hace ya bastante tiempo. Y en esta última actualización del 2020, como puedes leer, nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, desagradable, asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Aquí, en esta definición, se engloba una parte de que hay una lesión real que podemos, eh, digamos, podemos identificar, ¿vale? O potencialmente real, una amenaza, pero dentro de tu propio cuerpo, ¿vale? Pero ¿y si la amenaza no fuera orgánica? Ahora lo veremos. La amenaza o la alarma. La clasificación del dolor crónico. Mira, si te fijas en la clasificación internacional del CIE-11, que es la última que tenemos en medicina, ¿vale? Donde el dolor se clasifica en dos grandes vertientes, ¿vale? El dolor crónico primario y el dolor crónico secundario. En el primario no tenemos un origen claro o no tenemos un origen a secas del porqué del dolor, ¿vale? Y aquí englobamos pues, el dolor musculoesquelético crónico, como la fibromialgia, el dolor de espalda, el dolor visceral como el intestino, el famoso síndrome de intestino irritable, el dolor de cabeza u orofacial primario como la migraña, la cefalea tensional, el dolor pélvico crónico, de lo cual tampoco sabemos exactamente cuál es su origen, a menos que tengamos claramente identificada la lesión, ¿no? Que eso es lo que ocurre en el dolor crónico secundario. Sabemos por qué te duele. Es porque tienes un cáncer, es porque te han operado o has tenido un traumatismo importante o has tenido un traumatismo. A veces no es tanto el calibre del traumatismo como de la respuesta. Es que es muy curioso, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. El dolor neuropático crónico, ¿vale? Hay una lesión en tu nervio que ha hecho que tengas este dolor neuropático, ¿vale? Y otros como por ejemplo la artrosis o la enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual efectivamente sí encontramos lesiones claramente definidas que nos ayudan a entender por qué te duele, ¿vale? En cuanto a las características del dolor, ¿por qué te hablo de esto? Porque me parece importante, ¿sí? Entender que el dolor también lo podemos entender desde tres dimensiones diferentes que además se entrelazan entre sí y que son importantes de entender, porque tú cuando entiendes solo ves una parte, mm, es como si tuvieses una mesa de tres patas, ¿vale? Es que la cuarta, que es la que sostiene la mesa, pues la mesa está todo el tiempo tambaleándose. Pero tú cuando ya ves, tienes tu patita ahí en la mesa, bien fija, bien es sólida, empiezas a entender otras cosas. Porque sobre la mesa podemos poner cosas y no se nos van a caer. Como ves, aquí tenemos tres dimensiones, ¿vale? La sensoriodiscriminativa, que es la capacidad de percibir
las características físicas del dolor, como su ubicación exacta, su intensidad, su duración. Es curioso, yo tengo algunos pacientes que no saben definirme estas cosas, ¿vale? Y a veces cuando tu cerebro ha estado bombardeado durante mucho tiempo con el dolor, se supone que la centralita del dolor está aquí, ¿vale? En el cerebro. Eh, Cuando ha estado mucho tiempo bombardeado por el dolor, pues uno tiene la tendencia a perder también esa noción, ¿vale? Ya no sabe incluso distinguir a veces cuando disminuye el dolor. Porque como siempre tienes dolor, interesante. La dimensión emocional afectiva, pues es el conjunto de experiencias internas relacionadas con las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y la subjetividad personal, ¿vale? Y aquí te ponen un ejemplo de la conducta evitativa. O sea, me duele, eh, no me muevo porque me duele y cuando me voy a mover, no puedo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas he perdido masa muscular, ¿vale? Pero no me muevo porque me duele. ¿Vale? No, no me vaya yo a mover. Mira, yo recuerdo cuando era estudiante de medicinas, y de esto hace más de 20 años, una de las cosas que se le mandaban a los pacientes con ciática, ¿vale? Era hacer reposo durante 15 días. Eso se ha demostrado clarísimamente a día de hoy que es perjudicial, ¿vale? No se le tiene que decir a un paciente, a menos que realmente no pueda moverse en ese momento, pero tendrá que encontrar la manera de ir haciéndolo despacito, pero no puede quedarse 15 días en la cama, ¿vale? Porque pierdes masa muscular y cuando quieres moverte, pues no puedes. Ya no es por el dolor, es porque estás muy frágil desde el punto de vista mio-neuroarticular, ¿vale? La última esfera o dimensión es la cognitivo-evaluativa, ¿no? Es la parte que tienes tú de la experiencia del dolor y ahí incluimos dentro de ella los pensamientos, las creencias, los valores culturales, ¿vale? Y las expectativas. Entonces, todo esto influye en el significado que nosotros le damos al dolor. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo alguna paciente hace muchos años que me decía que, que creía que el dolor le había venido como castigo. Había tenido una historia traumática emocional muy importante y creía que ella merecía el dolor porque era un castigo para ella, ¿sí? Sufría muchísimo, por cierto. No solamente en cuanto al dolor, obviamente el sufrimiento era psíquico, ¿vale? Pero claro, si creemos esto o creemos alguna otra cosa, lo que sea, ¿vale? Nos puede afectar también en cuanto a la magnitud del dolor, ¿sí? Mira, esta es una frase que saqué de este artículo del compañero, del doctor Pérez Fuentes, ¿vale? Justo él escribió esto después de esta versión nueva, esta del IASP, ¿no? Sobre el dolor. Y te pone esta frase, que a mí me ha parecido muy interesante y muy significativa. Las emociones producen cambios biológicos y neuroinflamatorios que inducen dolor. Tal vez deberíamos tener en cuenta en la definición de dolor la inclusión clara del dolor de origen psicógeno o emocional y sus mecanismos subyacentes. O sea, dejar de pensar que necesariamente el dolor va a tener un origen orgánico a pensar que quizás el origen está en las emociones. ¿Cómo se pasa del dolor agudo al dolor crónico? Bueno, esto es uno de los grandes enigmas todavía de la medicina actual porque no tenemos una respuesta para eso. Es polifacética. También se ha visto que el manejo eficaz del dolor agudo no va a hacer que no puedas desarrollar un dolor crónico en el futuro. Es importantísimo, obviamente, manejar correctamente el dolor en agudo, pero no va a evitar necesariamente que cronifiques, ¿vale? Ahora, estos autores, lo ves ahí abajo, hay una referencia, ¿vale? Es del 2020. Y estos autores ya se estaba hablando más de los factores psicosociales, ¿no? eh, Se reconocen cada vez más importantes porque podría ayudar a modificar
eh, tu respuesta, ¿vale? Si nos adelantamos al evento. Por ejemplo, estás pendiente de una cirugía electiva o programada, ¿vale? Es independiente de lo aparatosa que pueda ser la cirugía. Yo he tenido pacientes con cirugías muy importantes, ¿vale? Con una cicatriz muy importante, que prácticamente no han tenido dolor, y otros que han tenido, pues, una cirugía relativamente sencilla, corta en el tiempo, todo ha salido estupendamente, pero se han quedado con un dolor. Y no sabemos por qué. Porque no ha sido un problema de la técnica. Entonces, todo ha salido bien. ¿Por qué duele? Y ahí es donde creo yo que también entran y son muy importantes los factores psicosociales, ¿vale? Entonces, si antes de esa cirugía electiva nosotros hacemos algo para que te duela menos, para cambiar esas creencias sobre el dolor, ¿no? Hay gente que va con muchísimo miedo a las cirugías, por ejemplo. Pues trabajemos sobre eso. Porque en una de esas, si cambiamos tus expectativas o tus creencias sobre la cirugía, probablemente el dolor sea menor o no exista. Bueno, puede ser que sientas alguna molestia, pero no sea dolor concretamente. Y si no, sea muy manejable con fármacos o analgésicos relativamente, o sea, de la escala de la menor, ¿no? Marcada por la Organización Mundial de la Salud. Y si el evento es impredecible, una cirugía de urgencia, por ejemplo, pues cuanto antes incidamos, ¿vale? Hablemos contigo de esto, del dolor, por ejemplo, después de la primera recurrencia del dolor, ¿vale? De espalda, por ponerte un ejemplo, o posteriormente a la cirugía, ya rápidamente intervengamos, es posible que también podamos disminuir la magnitud del dolor. A que sería interesante. Pero todo esto basado en los factores psicosociales, ¿vale? Son los tuyos, no son los de nadie más. Porque los tuyos no se pueden comparar con los míos, ni con tu vecino, o con tu hijo o tu hija, o con tu esposa o tu esposo, ¿vale? Los factores psicosociales son de cada uno de nosotros. Siguiendo con esto, si te fijas, los factores psicosociales modificables incluyen las actitudes y las creencias sobre el dolor, como te decía antes, el estado de ánimo, el apoyo social y los problemas laborales. En cuanto al apoyo social, hay otro autor que no te he puesto aquí, pero esto es, perdón, otros autores, porque son varios, que han publicado este año 2025, ¿vale? Un artículo muy interesante decodificando, ¿vale? Los pasos de pasar de dolor agudo a dolor crónico. ¿Y qué vieron? Recogieron también estos autores y qué vieron en cuanto a los factores psicosociales, que la falta de apoyo social, del cuidado de familiares o de amigos, también podía llevar a la cronificación del dolor. Curioso, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cada vez hay más evidencia en que es importante, la evidencia está, las intervenciones son las que faltan, ¿vale? En esta área psicosocial de forma temprana, ¿vale? Para poder tratar de disminuir esa posibilidad de la cronificación. Esto tampoco es la panacea, ¿eh? Quiero que lo sepas. Pero si tenemos más, empezamos a enfocarnos más en ese sentido en intervenir rápidamente para educar al paciente o a la paciente, para que justamente esto no se transforme en algo cronificado, pues probablemente les estaremos ayudando muchísimo a tener salud, ¿vale? Y ahí es donde también una de las cuestiones que han visto estos autores es que los profesionales sanitarios tenemos que cuidarnos a la hora en que, en que decimos las cosas, ¿vale? Que a veces simplemente con decir cuestiones no estamos ayudando en el dolor del paciente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace, hace un tiempo tuve una paciente, ¿vale? Que había sido derivada a otra especialidad y cuando la ve este profesional, mm, pues el profesional en cuestión llegaba tarde, había tenido un día, bueno, un poquito atareado, como lo tenemos la mayoría de nosotros, y había llegado con media hora de tardanza. El asunto es que entra esta buena mujer a la consulta y le dice, apenas se sienta, mire,
me han citado dos pacientes a la misma hora y no sé a cuál atender. ¿Qué pasó con esta buena mujer? Que además era una mujer que era muy respetuosa y al final eso la bloqueó. No pudo expresar todo lo que tenía que expresar y eso también hizo que el dolor que ella ya llevaba, porque llevaba un dolor físico importante, pues el dolor emocional fuese incluso mayor, ¿vale? No tenía mucho sentido, debo decir que se le haya dicho esto porque ya estaba dentro de la consulta, ¿verdad? Pues esas cosas son las que nos lo tenemos que ahorrar algunos sanitarios, ¿vale? Cuidado con eso que decimos porque también herimos, ¿sí? Bueno, ¡ja! El gran tema del dolor es igual al descanso. Estos autores del 2023, con este artículo del 2023, pues, ¿qué vienen a decirnos? Algo que de alguna manera sabemos hace mucho tiempo, ¿no? La sensación, la percepción del dolor obviamente modulan tu motivación. Si me duele cuando me muevo, pues no me quiero mover, ¿vale? Entonces empieza esa conducta hiperprotectora y a su vez esa conducta hiperprotectora podría estar ocultando una información sobre la resolución del problema. Es posible, ¿no? O sea, que tenemos que aprender también a modularnos cuando tenemos dolor y no estar todo el tiempo en cama, todo el tiempo moviéndonos. No, los seres humanos tenemos fases, ¿vale? En algún momento hay que dormir y dormir es muy importante, sobre todo porque se ha visto que es un círculo vicioso con respecto al dolor, ¿no? El no dormir puede empeorar la intensidad, la magnitud del dolor, ¿sí? Además estás cansado o cansada y eso no ayuda en tu recuperación. Aparte de que hay otro fenómeno que se da cuando dormimos y tiene que ver con las fases del sueño, ¿no? En la fase REM nuestros ojos se mueven. ¿Te acuerdas o no de que hayas soñado? Si has llegado a esa fase, es muy posible que lo hayas hecho. Pero también se produce una integración, ¿vale? De lo que nos ha pasado durante el día. Eh, el tema de poder soñar también nos ayuda de alguna manera a descongestionar esa excesiva tensión que tenemos dentro nuestro. Por lo tanto, es importante dormir bien. ¿Por qué no respondemos todos de la misma manera ante el dolor? Bueno, pues la respuesta parece un poquito obvia, ¿no? Porque somos parecidos, pero no somos iguales. Nuestra biología puede ser similar en características generales a otra persona, pero nuestra historia de vida jamás lo será. Por eso lo de los factores psicosociales, ¿vale? Esto también forma parte de tu historia de vida. Y nunca será igual, ni siquiera al de un hermano tuyo o hermana, ¿vale? Aunque hayan sido criados por las mismas personas, da igual. Tu historia es la tuya, no es la del hermano o hermana. Y entonces este es un planteo mío y me pregunto y me digo que más allá de la búsqueda de nuevas moléculas, de estudios genéticos, de conocer los circuitos cerebrales en cuanto al dolor, que todo eso es muy interesante y lo tenemos que seguir haciendo, pero más allá de eso, no debería de dejarse de lado los aspectos psicosociales de las personas en la cronificación del dolor, porque creo que juegan un papel muy importante, mucho más de lo que entendemos a día de hoy. Y se está interviniendo muy poco, tirando a nada. Este artículo que te traigo del 2025, ¿vale? Estos autores plantean que es una hipótesis, ¿vale? De una moderación psicosocial de la analgesia farmacológica, o sea, que los factores psicosociales de esa persona en concreto, X, ¿vale? Serían lo que de alguna manera ayudarían o no a regular su respuesta frente a la analgesia farmacológica. ¿Vale? Estos factores psicológicos disposicionales, los cognitivos o afectivos situacionales y los contextuales o sociales, perdón, podrían ayudar
¿o no? A regular esa respuesta a la analgesia. O sea que podría no ser un fenómeno orgánico. Hombre, a mí me parece una hipótesis muy interesante, ¿vale? Y quizás en otro capítulo hablemos un poquito más sobre eso, porque yo creo que va a dar que hablar este artículo y además espero sinceramente que tengamos más intervenciones en los factores psicosociales en un futuro cercano. En algunos hospitales se hace, ¿vale? Mira, me consta que de algún hospital eh, norteamericano, eh, me acuerdo que hace unos años acudí a un congreso sobre acupuntura y había venido un representante del Hospital de Charité de Berlín, donde decían que justamente habían hecho un trabajo muy interesante y hacían un punto de acupuntura, ¿vale? En los pacientes de forma preoperatoria. ¿Para qué? Para disminuir las náuseas y vómitos postoperatorios. O sea, mira esto, bueno, ¿qué relación tiene que esto con el dolor? Con el dolor en particular, bueno, si te duele la tripa y tienes náuseas y estás vomitando, pues obviamente sobre el dolor actuaría. Pero también actuaría sobre tu confort. Oye, me han hecho esta cirugía y, y me encuentro bien. O sea, no me encuentro con todas estas estos posibles efectos adversos de la medicación anestésica, por ejemplo, ¿vale? O me han hecho unos puntos para ayudar a que el dolor sea menos intenso después de la cirugía y me encuentro mejor. No tiene por qué ser acupuntura, podrían ser otro tipo de intervenciones, pero tendríamos que hacerlas. Siempre teniendo en cuenta esto de los factores psicosociales de la persona. De alguna manera, sería individualizar tu caso, que es lo que se debería de hacer. Y ahora esta pregunta te la dejo, estoy ansiosa por leer en los comentarios lo que me vas a poner como respuesta, ¿vale? Y ahí te lo dejo. ¿Es el dolor psicosomático? No lo sé. Dímelo tú, ¿vale? Por último, la bibliografía. Pausando el vídeo podrás leerla tranquilamente, ¿vale? Y solo me queda agradecerte profundamente que hayas participado, que hayas estado aquí acompañándome viendo este vídeo y te espero en una nueva entrega muy pronto. Muchísimas gracias.